En 1684, el físico de apellido Willis enuncia la presencia de un brote a nivel de las meninges, ignorándose en ese momento a qué microorganismo correspondía. Dice, en 1805 determina el hecho del primer brote en Suiza, con un porcentaje de 30% aproximadamente de fallecidos. Ahora, años después, 1884, Shelley y su grupo identifican dentro los citoplasmas de leucocitos unos microorganismos que los van a denominar intracelulares. Ya tenemos un dato entonces. Esta bacteria es intracelular en su forma patógena. Beichelman aísla por primera vez también en exudados de pacientes que han fallecido con meningitis el mismo microorganismo. ¿Sí? Cocos dispuestos en pares. Les da en ese momento la denominación de diplococo intracelular. Luego, 1893, King recupera del líquido cefalorraquídeo el mismo microorganismo que anteriormente había sido aislado o determinado por sus compañeros. En 1896, Kiefer aísla ya de hisopado nasofaringio de individuos que no presentaban ninguna característica patogénica o patológica, si ustedes quieren, del microorganismo. Lo cual, a partir de aquello, nos hace ver que este microorganismo además es un comensal del ser humano nasofaringio. Entonces, los seres humanos poseen el Neisseria meningitidis sin necesidad de que se declaren cuadros patogénicos. ¿Listo? Bien. Hemos mencionado un nombre, Diplococcus intracelularis, con el que hasta 1896 o algo más se había determinado como nominación. Sin embargo, una persona que hace estudios profundos en relación a cocos gram negativos dispuestos en pareja es el profesor Yersin, ¿de acuerdo? Y de manera conjunta también trabaja con él el profesor Neisser. Y es ahí que, a razón de aquello, el inicio de estos trabajos son inicialmente para Neisseria gonorrhea. ¿Listo? Los trabajos se hicieron a ese nivel y posteriormente recién entonces se hacen hacia Neisseria meningitis. Entonces, siguiendo ya en el siglo XX, se determina que una forma de evitar la propagación de este problema es evitar el hacinamiento, dado que ya se habían realizado algunos estudios donde se determina que donde existe hacinamiento, sin necesidad de alarmarlos, aulas, ya sean de colegios, universidades, congregaciones religiosas, cuarteles, son los lugares donde se inician los brotes de Neisseria meningitis. Entre 1912 y 1917 se realizan las primeras vacunas en relación a trabajos que se realizan con los polisacáridos capsulares de este microorganismo. 1937 hasta 1945, el descubrimiento del doctor Domag, que crea más bien el Prontosil, que es una sulfa, es la sulfa primaria, al igual que el profesor Fleming, que descubre la penicilina. Ven que si bien sus trabajos iniciales no habían sido para este microorganismo que vamos a estudiar hoy, al realizar pruebas determinaron que había susceptibilidad, o sea que si ustedes quieren, mataban al microorganismo en primera instancia. Sin embargo, esta situación de susceptibilidad, ya sea de las sulfas y la penicilina, duró aproximadamente 5 años, nada más. Después el microorganismo presentó resistencia a estos antibacterianos.
Continuando, taxonomía, como siempre, dominio, filum, clase, orden, familia, género, especie. El género que nos interesa, el género Neisseria, especialmente con la especie Meningitidis, que tiene como apelativo el meningococo. De este grupo de las Neisseráceas, los que revisten real patología, Neisseria gonorrea, apelativo gonococo, o Neisseria meningitidis, apelativo meningococo. Las características morfológicas que presenta este individuo. Diplococo, o sea, dos tienen una gráfica, pueden observar, cocos que van dispuestos en pareja, que les podemos apreciar con una forma de riñón, ¿listo? O grano de café, si ustedes prefieren. Algo que nos llama la atención en relación a este grupo es que es exigente nutricional. ¿Listo? Tienen ahí varios medios de cultivo en los cuales sí van a poder desarrollar este y su primo hermano, Neisseria gonorrea, sin mayor problema. Característica de todos estos medios de cultivo que tienen como base sangre. La sangre que se utiliza por lo general es sangre equina, esto quiere decir caballo, o en su defecto pueden utilizar sangre de cordero o de cabra también, ¿de acuerdo? Entonces, característica asimismo de estos medios de cultivo es de que, aparte de ser medios enriquecidos, les van a dar la característica de ser medios selectivos. ¿Por qué? Porque utilizan antibióticos, nistatina, vancomicina. Últimamente le han agregado en este medio, por ejemplo, del Transvaal y el Lewis, les han agregado sulfastimetropin y sulfamethoxazole, ¿de acuerdo? Entonces, característica para evitar la proliferación de organismos fastidiosos es que los medios de cultivo entonces poseen varios antibióticos, enriquecimientos, varios al margen del factor ENINA y NAD propios de la sangre, tienen enriquecimientos externos entonces, ¿ya? Las colonias. Para Neisseria meningitidis hay nomás necesidad de esperar algo, un tiempo mayor a las 24 horas, a las 48 horas, ¿sí? Porque nos va a presentar colonias pequeñas, brillantes, o sea, transparentes en sí, que pueden parecer desapercibidas en las primeras 48 horas, ¿sí? Entonces son como gotas de rocío, si ustedes quieren, las colonias de Neisseria meningitidis. Mencionar que este microorganismo, a diferencia de su primo hermano Neisseria gonorrea, posee cápsula. Entonces, Neisseria meningitidis es capsulado a diferencia de Neisseria gonorrea. Por eso las colonias entonces son colonias mucoides, elásticas, chiclosas. Bien, en relación a la petencia tintoria, entonces, son estructuras bacterianas gram negativas. Incubación 35-37 grados, y fíjense lo que habíamos mencionado anteriormente, necesitamos siquiera 72 horas para poder determinar que este microorganismo entonces existe, no es una simple presunción. Es mejor no dar resultados de Neisseria meningitidis antes de las 48 horas. Ahora, un coadyuvante sobremanera para el desarrollo adecuado de este microorganismo es la producción de dióxido de carbono en porcentajes que pueden oscilar entre 5 a 10%. Ya sabemos que a nivel de laboratorio podemos utilizar como sistema propositivo para la producción de dióxido de carbono el sistema de la vela, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes, utilizamos un recipiente, encendemos una vela, tapamos herméticamente y entonces
a la falta de oxígeno se va a consumir la vela, el palillo va a dejar de funcionar y entonces vamos a poder obtener el dióxido. Acá hemos colocado de manera intencionada estufa de incubación, jarra con vela blanca. Entonces se ha podido determinar que las velas de colores, las que utilizamos normalmente con otros fines, hasta magia negra, son toxigénicas para los microorganismos. ¿Listo? Los colores que se utilizan para teñir, pintar, las velas son tóxicas, reducen ostensiblemente el desarrollo bacteriano y algunos hasta inhiben completamente. Entonces estaríamos dando un resultado falso positivo, ¿ya? O falso negativo, perdón. Listo. Entonces, al margen del sistema de la vela, existen estos otros, por ejemplo, una estufa de incubación que per se produce dióxido de carbono. Entonces se llama estufa de incubación con CO2 o para CO2. ¿Listo? Acá tenemos otro sistema, el BioBag, que tiene una cajita donde está el reactivo, el cual va a producir internamente en la placa de cierre, en la bolsa de cierre hermético, el dióxido de carbono. Entonces, mediante estos sistemas vamos a ayudar a que el microorganismo desarrolle condiciones adecuadas para nuestro trabajo. Dentro de las propiedades fisiológicas que tiene este individuo, ya les he mencionado hace un momento atrás, desde tiempo otrora ya se determinó que el microorganismo existía de manera comensal en nasofaringe, ¿sí? Entonces hay personas que tienen la idea que cuando se habla de Neisseria meningitidis ya vamos a hablar de un brote, de un problema patogénico, patológico, ¿de acuerdo? Entonces son varias las vías que este microorganismo puede utilizar para poder desarrollar un problema infeccioso. Entonces, constituyente de la biota normal del tracto superior, no posee flagelos, por lo tanto es inmóvil, no tiene capacidad de producir espora, ¿de acuerdo? Entonces, son aerobias estrictas, pueden ser facultativas, por la producción de CO2, más abajo está. El pH de crecimiento es el que en bacteriología utilizamos neutro, que vale decir de 6.8 a 7.2, 7.4, que no va a haber ningún problema con el desarrollo. Temperatura adecuada de incubación entre 34, 37, 37,5 grados centígrados, los adecuados para su reproducción. Si bien está enunciado acá como propiedades fisiológicas, los primeros dos aspectos, la presencia de pilis en este microorganismo, va a ser considerado un sistema de factores de patogenicidad, ¿de acuerdo? Bien. Hemos mencionado que es capsulado y podríamos enunciar que la cápsula es el factor primario de la patogenicidad de este microorganismo. A raíz de los diversos polisacáridos que existen entonces en la cápsula bacteriana, es que se realizan los diversos grupos. Acá tenemos, o sea, fíjense, son 13 grupos los que se encuentran en la cápsula, grupos capsulares, antígenos capsulares, si ustedes quieren. En la segunda línea estamos viendo los de mayor frecuencia, ¿de acuerdo? A, B, C, Y, W135 y X, los más frecuentes. B, C para el África, también A, y también el B y el C para América y Europa, ¿de acuerdo? Es un microorganismo similar a lo que mencionamos en relación a los exigentes nutricionales.
microorganismo sumamente lábil, eso quiere decir que frágil. Cambios bruscos de temperatura, desecación en los medios de cultivo, falta de nutrientes adecuados van a significar que el microorganismo va a periclitar, o sea, va a destruirse, se va a autorizar, va a morir. Y finalmente anunciar que no produce hemólisis, ¿de acuerdo? De manera taxativa, no produce hemólisis. Dentro las reacciones bioquímicas que va a originar o que produce, característica de ellas es la oxidasa, una prueba que en laboratorio utilizamos de manera primaria para diferenciar con otros microorganismos, la prueba de la oxidasa, la citocromo oxidasa, a la cual reacciona de manera positiva, al igual que los estafilococos, reacciona de manera positiva a la prueba de la peroxidasa o catalasa, si ustedes quieren, y la prueba de la gamma-glutamil transpeptidasa, que es una prueba que normalmente no se la utiliza en bacteriología o en microbiología, pero sin embargo podemos enunciar que esta enzima está presente en el líquido cefalorraquídeo cuando existen procesos infecciosos, especialmente del individuo que estamos estudiando ahora, ¿de acuerdo? Por eso se considera esta prueba. Entonces, a la prueba de la glucosa de manera positiva, maltosa positiva y sacarosa negativa. Factores de virulencia, lo que enunciábamos, cápsula, los pili, una endotoxina, lipopolisacárido del tipo A, lipoligosacáridos, abreviación LOS, y los grupos serológicos que hemos visto hace un momento atrás, donde, una vez más, A, B, C, I, W y X vienen a ser los que corrientemente están presentes en los brotes. Patogenia. Entonces, el microorganismo coloniza, como ya hemos mencionado, vías respiratorias superiores a través o por intermedio de su cápsula tiene capacidad de evadir la actividad, la función de los fagocitos, ¿sí? A través de vía hematógena tiene la capacidad de ingresar hacia hacia las meninges, ¿de acuerdo? Los leptomeninges. Donde podemos indicar que en los procesos de meningitis, no todos los procesos son bacterianos. Los de mayor incidencia van a ser Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, los tres a nivel mundial. Los de mayor incidencia, sin necesidad de obviar un 15% aproximadamente que son de tipo viral. Ya hay muchos tipos de virus que van a producir, que van a anidar finalmente en el sistema nervioso central. No solo bacterias, no solo virus, también tenemos presencia de hongos, hongos tipo levadura, Cryptococcus, uno de ellos, Cryptococcus neoformas, protozoarios. Entre los protozoarios podemos enunciar ameba histolítica, Naegleria y los plasmodios también que producen la malaria, ¿sí? Y también hay meningitis iatrogénicas, o sea, meningitis producidas por mal uso de medicamentos, ¿sí? De fármacos. En relación a la patogenia, seguimos que la meningitis es una inflamación, dice, me voy a permitir leer lo que está enunciado aquí porque para mí significa de mucha importancia. Como veo que muchos de ustedes utilizan el teléfono, es preferible que fotografíen a que anoten lo que uno está hablando. ¿Listo? Entonces, inflamación de membranas que recubren cerebro, cerebelo, médula ósea,
circundados en el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. Existen 3 vías entonces por las cuales este microorganismo va a ingresar para originar, para producir infección. Uno es la vía hematógena, otra soluciones de continuidad, otra continuidad para o por focos supurativos, si ustedes quieren. Entonces, la primera, hasta el presente no está claramente definido cómo hacen estos microorganismos al margen del trayecto de la evasión a los fagocitos a raíz de la cápsula y el coadyuvar con las interleucinas, etcétera, etcétera. Y entonces llegan a la sangre, se diseminan, llegan a las meninges y colonizan las meninges, las 3 meninges, ¿ya? Para anidar finalmente en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, está mencionado abajo, cápsulas evitan fagocitosis y los polisacáridos. Hay estudios que indican que los polisacáridos capsulares, que son diversos como hemos visto, le confieren al microorganismo la capacidad de un tropismo meningio, o sea que va a tener capacidad para desplazarse con cierta facilidad hacia las meninges. Tropismo meningio, ¿de acuerdo? Bien. Dentro de los problemas que va a originar esta vía hematógena, se da una situación en niños, en bebés, que tienen espina bífida, es el mielomeningocele, ¿sí? Donde en este problema entonces el líquido cefalorraquídeo va, no sé si el término es correcto, drenar para producir una bolsa extra, ¿sí? Extra, o sea, no es normal. La salida de ese líquido cefalorraquídeo no es solo la salida del líquido, sino que al salir por presión interna arrastra nervios propios del bulbo raquídeo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente tiene mal pronóstico a posteriori, ¿sí? Se producen daños. La espina bífida, ustedes saben, no es normal, ¿no es verdad? Entonces, cuando los pacientes superan etariamente esta situación, o sea, tienen ciertas discapacidades que incluso lo llevan al deceso. Continuando con patogenia, por favor, esto anoten, es la segunda, la anterior de la hematógena, perdón, por soluciones de continuidad. Una solución de continuidad, entonces, concretamente para este caso, van a ser fracturas de cráneo, fisuras de etmoides, cirugías, salud, derivación ventriculoauriculares. Esas son entonces las que podemos considerar inicialmente. La última, dice por continuidad del foco supurado próximo. Entonces, los senos paranasales, entonces una sinusitis inicial puede llevar a un problema meningio posteriormente. Mastoiditis, ¿sí? Supurada de igual manera. Ruptura de absceso cerebromeningio de igual manera. Ahora, algo relativamente nuevo es que algunos autores consideran que hay desplazamiento del meningococo de nasofaringe hacia las meninges por vénulas en trayecto directo intracraneal. Eso entonces a lo mejor sirve para despejarnos lo que habíamos considerado hace un momento atrás, ¿sí? En el cual indicábamos que no sabíamos a cabalidad, a ciencia cierta, cómo es que el meningococo se desplazaba o llegaba a su fin por la vía hematógena. En relación a la patología, podemos enunciar que como los signos y los síntomas vamos a tener una producción de fiebre alta, abrupta, intempestiva, si ustedes quieren,
decaimiento del paciente, un decaimiento total, cefalea intensa, llanto persistente, continuo, si ustedes quieren, en los niños, náuseas, vómitos reiterados, la rigidez de nuca o embaramiento y la producción de petequias, que son microhemorragias características en un caso de... No es el único microorganismo que va a producir esto, salmonella también, por ejemplo, la fiebre tifoidea, pero sin embargo estas petequias ya son un punto valorable de alto nivel para poder determinar el proceso infeccioso. La meningitis bacteriana producida por el Neisseria meningitidis, si bien ataca en mayor porcentaje a los recién nacidos, a los bebés, porque tienen un sistema inmunológico inmaduro, no se están exentos otros grupos etarios, como los adolescentes y personas jóvenes maduras. Los individuos de tercera edad tienen un poco porcentaje de afección por Neisseria meningitidis y más el proceso se debe a Streptococcus pneumoniae en pacientes de tercera edad. ¿De acuerdo? Es una diferencia epidemiológica. ¿Qué síntomas presentan? Esto también, por favor, fotografíen, les va a servir. Ahí tienen de esos niveles o sectores en que se produce el problema, los cuadros que se van a presentar. A nivel central, entonces, cefalea, estado mental alterado totalmente. A nivel auditivo, entonces hay una hipoacusia, una fonofobia. A nivel ocular, o fotofobia, ¿sí? Nivel cervical y el derecho, rigidez de nuca y una fiebre abrupta, altísima. A nivel del tronco, mucosas y extremidades, las petequias. Entonces, para salir de dudas, la placa superior, esas son las microhemorragias que se producen en extremidades y en el torso. Esas son las petequias. Existe una inicial clasificación para la meningitis. Dice meningitis aguda, que se la considera cuando tiene menos de 48 horas en la presentación del cuadro. Meningitis subaguda cuando tiene un tiempo entre 3 a 1 semana, días, ¿sí? 3 a 7 días se considera subaguda. Y una meningitis crónica cuando tiene más de 4 semanas, la sintomatología en el cuadro. Pero sin embargo, esta clasificación claramente podemos apreciar que no ayuda para la solución del problema en el paciente, ¿no es verdad? Entonces, de pronto hay otra clasificación en relación a la etiología del microorganismo que está originando el problema. Y entonces, tenemos lo que hemos mencionado anteriormente. Esto sí sirve sobremanera en la parte clínica, la meningitis bacteriana, tuberculosa, viral, por protozoarios, la aséptica, ¿sí? Y aquí falta anotar por los hongos. En relación a la parte epidemiológica, mencionaba que en nuestro país no han existido brotes importantes en muchísimos años, aunque en la actualidad tenemos 2, 3 casos en Santa Cruz, ¿no es verdad? Una paciente que ha fallecido, mayor,
una niña de 7 meses que además tenía tosferina, o sea, coqueluche tiene, y otra bebé de 5 meses. Pero dicen las fuentes de salud de Santa Cruz que estos cuadros han sido controlados. La señora era presidiaria en Santa Cruz. Parece que la primera niña también, que se han controlado ambos focos, o sea, el meningio por Neisseria y la coqueluche o tosferina. Brasil tiene de vez en vez focos, brotes por Neisseria meningitis. Ahí están los tipos que afectan. Puedo añadir a lo presente que hace 10 años atrás, por ejemplo, en la Argentina se produjo un brote muy importante de Neisseria meningitis, en el cual se produjeron 821, 823 decesos por este problema, ya hace 10 años atrás. Entonces, en la actualidad, donde cada 8 años, cada 12 años se presentan estos focos de gran magnitud, es en lo que se llama el cinturón meningio del África, en el África. Periódicamente, cada ese tiempo, en el África, el sector de la parte baja, a partir de Etiopía, es que se producen continuamente estos brotes de Neisseria meningitis. Algo que no lo hemos enunciado anteriormente, este problema, al igual que otros que hemos hablado previamente, es un problema solo del ser humano. O sea, Neisseria meningitis solo ataca al ser humano. Cuando escuchemos hablar de problemas de otras estructuras dentro de la escala zoológica, directamente vamos a desechar que se trate de Neisseria meningitis, ¿de acuerdo? Al igual que de su primo hermano la gonorrea, solo es para el ser humano. Entonces, un hecho significativo para ir controlando, circunscribiendo esto es la eliminación de portadores. Existen muchos portadores asintomáticos. Transmisión importante por contacto directo con personas infectadas. Ya tenemos la gran experiencia de lo acontecido con esta última pandemia. Por contacto directo con portadores asintomáticos, los más peligrosos, ya nos damos cuenta. Por gotitas, las gotitas de Fruger, que todos nosotros emitimos microgotitas al hablar, ¿no es verdad? Y mayor producción de estos aerosoles cuando hay tos, cuando hay estornudos. ¿Sí? Otras vías, las nasales, las faringias, entonces a través de sus productos secretados, ¿no? De las secreciones. Entonces, cuando estén con sus parejas, tengan cuidado con el último enunciamiento. Dice tos, beso. Primero indáguenle si puede o no puede, ¿no? Para no tener problemas. Prevención, sumamente importante, estamos obligados nosotros a prevenir aquello. Mantener buen estado de salud, higiene local, después higiene personal íntegra, higiene en el hogar, ventilación es importante. También ahora hemos aprendido, ¿sí? Con el último problema, lavado de manos periódico, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar. Todos esos aspectos de una u otra manera nos han obligado a realizar con el problema anterior, ¿no es verdad? Bueno, no anterior, todavía lo tenemos. Evitar intercambio de saliva. Bueno, vamos a evitar malos pensamientos y estamos poniendo ahí chupetes, mamaderas y en los otros podemos encauzar lo que he dicho. ¿Sí?
Luego, mantener temperatura corpórea. Alguien me decía, ¿cómo es eso de mantener temperatura corpórea? Simplemente abrigarse. Al igual que el neumococo, el meningococo aprovecha los cambios bruscos de temperatura para proliferar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere esto. Evitar permanecer en lugares hacinados y mal ventilados. He ahí el claro ejemplo, ¿no? Hacinamiento y no ventilación. Pero se subsana lo nuestro, por ejemplo, por el poco tiempo que estamos permaneciendo acá. El promedio considerado, sea significativo, viene a ser entre 4 a 8 horas estar en estas situaciones. ¿Sí? Eso es lo peligroso. Ventilar diariamente la ropa de cama y las habitaciones. Voy a mencionar de alguna manera anteriormente. Epidemiología. ¿Sí? Ahí tenemos un cuadro, ¿sí? Donde está considerada Bolivia, pero sin embargo a través de, no totalitariamente, ¿no? Sino a través de 3 departamentos: Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Epidemiología. Dice, en noviembre del año 20, la Organización Mundial de la Salud aprueba la primera resolución sobre meningitis en la historia, cuyo título viene a ser Derrotando la meningitis hasta el año 2030. En la actualidad, en los últimos 10 años más bien, prefiero utilizar esto, se han producido a nivel mundial aproximadamente 400.000 decesos a causa de la meningitis bacteriana, o sea, producido por Neisseria meningitis. A través de las campañas de la Organización Mundial de la Salud, al presente tenemos 300.000, o sea, han disminuido más o menos 100.000. Ya, se han reducido en 100.000. Sin embargo, dice acá, 1 de cada 5 enfermos con meningitis, ¿sí?, tienen secuelas graves. Abajo están las complicaciones, o sea, las secuelas que se producen por la actividad de la presencia de este microorganismo. Hipoacusia, debilidad en las extremidades superiores e inferiores, ¿sí?, convulsiones en casos extremos, ya, problemas visuales, hemos hablado de fotofobia y otros, debilidad, ya hemos dicho, no hay un buen desarrollo verbal como secuela de aquello, ¿sí? Hay confusiones en el lenguaje, hay una mala comunicación cabalmente por todo lo anterior, por el habla, por el lenguaje, y cuando se producen tratamientos no en el tiempo pertinente, no en el tiempo adecuado, el meningococo que ha circulado a través de la vía hematógena o por soluciones de continuidad o contiguidad, como hemos visto anteriormente, se llega a casos en los cuales hay que cercenar extremidades en los pacientes, o sea, la amputación cuando se ha producido el problema vía septicémica. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las complicaciones que existen a través de la profilaxis. En relación a la profilaxis, vamos a decir que actualmente se considera la aplicación de la rifampicina y la ciprofloxacina como agentes profilácticos, no como tratamiento, para prevenir el problema. ¿De acuerdo? Y en última instancia vamos a utilizar la ceftriaxona. En algún momento habían utilizado penicilina y la sulfa, les había mencionado que 5 años después del ejercicio ya ha declarado una resistencia. ¿Sí? No vamos a decir al 100%, pero tampoco se puede arriesgar a la aplicación al paciente de manera arbitraria.
Sí, bien. Profilaxis, aislamiento, o sea, aislamiento de las personas que se sospechen, la reducción de los contactos, o sea, contactos familiares. Cuando se determina un cuadro, cuando se asevera la existencia del cuadro por Neisseria meningitidis, los contactos, o sea, las personas que han estado cerca del enfermo, 7 días antes a que se produzca el cuadro, ya tienen nomás que realizar una profilaxis, o sea, utilización de rifampicina o ciprofloxacina, porque ese ha sido un periodo en que se ha estado incubando el proceso infeccioso. ¿De acuerdo? Entonces, evitar hacinamientos, ya lo hemos dicho, inmunización. En relación a las vacunas, existen vacunas, hace mucho tiempo atrás hemos visto la porción histórica. Sin embargo, podemos enunciar que en nuestro país el PAI, el programa ampliado de inmunizaciones, tiene un tipo de vacuna contra la meningitis. Este tipo de vacuna es contra el Haemophilus influenza tipo B. Esto no existe vacuna que el gobierno proporcione para Neisseria meningitidis. Sin embargo, existen a nivel, diremos, a nivel particular, las características que les estoy presentando en esta placa. O sea, si se presentase un brote epidémico por Neisseria meningitidis, no más tenemos la necesidad de comprar las vacunas para prevenir el problema, ¿sí? Entonces hay características particulares, interesantes, diremos, en cada una de las vacunas. Hay las vacunas conjugadas y las vacunas proteicas polisacáridas, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que está en esta parte, que es lo que nos interesa, y aquí abajo y arriba también tenemos las características que cada una de ellas va a proporcionar. En esta placa, casi con seguridad, la mayoría de ustedes no han visto líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo en condiciones normales tiene esta característica. O sea, es transparente, es como agua. ¿Listo? Cuando existe un problema meningio, tienen esto, purulento. ¿De acuerdo? Entonces, a la observación directa es muy fácil darse cuenta cuando es normal y cuando hay un proceso, lo denominaré anormal. Entonces, la muestra, por lo general, va a ser líquido cefalorraquídeo, puede ser sangre a través de un hemocultivo, se puede utilizar también esputo, utilizar líquido sinovial. Cualquiera de estos líquidos orgánicos nos van a servir para poder procesar como muestra. En este caso sí se acepta el hecho de realizar una tinción Gram, en el cual vamos a observar, como hemos mencionado un rato atrás, diplococos Gram negativos no capsulados, no esporulados. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a realizar la siembra en esos medios enriquecidos que les he enunciado. El Taller Martin, puede servir también un agar chocolate, el Transgo, etc. ¿Ya? Todos a base de sangre, en los cuales vamos a tener como común denominador colonias pequeñas, transparentes, tardías en su desarrollo. Sí, hemos visto que necesitamos aproximadamente 72 horas para desarrollar. Entonces, en relación a las pruebas bioquímicas, lo que utilizamos es la prueba de la oxidasa, la cual va a reaccionar de manera positiva. Vamos a utilizar fermentación de hidratos de carbono, va a reaccionar positivo a la glucosa, a la maltosa
negativo a la sucrosa, ¿no? Glucosa, maltosa, negativo, sucrosa. Inicialmente los tres medios tenían el mismo color, ¿sí? Cuando se positiviza por acidificación cambia vida de color. Luego realizamos el antibiograma. Listo, es lo que normalmente, comúnmente se hace. Sin embargo, se debe continuar con algo que es importante, o sea, determinar antigénicamente a través de los antisueros polisacáridos para poder determinar si es A, B, C, W, Y o X, ¿de acuerdo? Fundamental. Entonces, es una batería, un mosaico, el cual se utiliza cotidianamente, a excepción de la tipificación última que les he mencionado. Sin embargo, otros sistemas de diagnóstico bacteriológico son, o sea, prontos, pueden ser la aglutinación en látex, la PCR, ELISA y estos métodos de biología molecular para poder determinar la tipificación feno y genotípicamente del microorganismo. Este sistema de biología molecular nos va a servir para ver las variantes que se van produciendo, yo lo he denominado como evolución de las cepas, ¿sí? Las variantes que se van dando en el microorganismo. Debo mencionar, aprovechando esto, que decíamos que uno de los factores de patogenicidad del meningococo es la presencia de pili, o sea, las fimbrias que tienen. Y a través de estas fimbrias entonces se va a producir el paso de su material genético a otro microorganismo, en el cual entonces a través de sus ácidos nucleicos van a tener capacidad de poder pasar, transmitir sus factores de patogenicidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, o sea, las muestras que podemos utilizar para realizar diagnóstico bacteriológico: líquido cefalorraquídeo, sangre, hisopados nasales, faringios. Podemos obtener muestras por aspiración de las petequias, ¿sí? Hisopados conjuntivales, fíjense, este es un cuadro meningio, esputo y también el líquido sinovial. Tratamiento. Por tradición seguimos utilizando penicilina pese al alto porcentaje de resistencia existente. Tenemos uso de cloranfenicol, cefotaxinas de tercera generación, tetracitrinas, sulfas, macrólidos como la roxitromicina, la eritromicina, claritromicina, acitromicina. Entonces, quiero decir con esto que hay necesidad no más de realizar antibiograma, porque hemos visto, aquí hemos puesto penicilina, hemos puesto sulfas que tienen un alto índice de resistencia. El cloranfenicol se utilizaba igual de manera ya, diremos, indiscriminada para el tratamiento. Estamos hablando del África, por ejemplo, ahora, ¿sí? De la situación es periódica, pero sin embargo el cloranfenicol también ha comenzado a presentar resistencia gracias a la cloranfenicol acetiltransferasa, que es la enzima que otorga la resistencia del microorganismo hacia este antibiótico. ¿De acuerdo? Ese nombrecito, grábenselo. Les prometo que les voy a preguntar en un examen. Ya tienen un punto, se hacen caso.